Extraordinaria victoria del Bluesens Montbus, que superó por 54-62 a un Fútbol Club Barcelona Rigal que dio ánimos antes del inicio del partido del entrenador de fútbol Tito Vilanova. De la mano de Andrés Rodríguez, los gallegos llevaron la iniciativa. El base puertorriqueño acabó con 18 de valoración. En el conjunto blaugrana, el gran referente fue Ante Tomic, tanto en ataque como en defensa. En esta ocasión le pone un tapón al propio Andrés Rodríguez. Los de Xavi Pascual iban a remolque, pero gracias a su fortaleza en el juego interior se acercaban en el marcador. Gran asistencia de Jasikevičius para Nafan Jawai, que completó el 2+1. Y poco después sufrió esta lesión al pisar a un contrario. El australiano volvió a jugar algunos minutos en el tercer cuarto, pero el dolor en el pie le impidió terminar el choque. La aportación ofensiva del Fútbol Club Barcelona Rigal se basaba en Ante Tomic, que terminó con 22 de valoración, siendo el mejor jugador del partido. Sin embargo, la gran primera parte de Pavel Pumpla, que terminó con 6 balones recuperados, dejó el duelo al descanso 23-27. El excelente trabajo de los de Moncho Fernández le dieron una ventaja de 14 puntos bajo la dirección de Andrés Rodríguez, que repartió 9 asistencias. Los gallegos estaban lanzados y el Barça Rigal buscaba soluciones. Jasikevičius intentó tirar de carácter. Los blaugrana, con un parcial de 8-0 en el inicio del último cuarto, se situaron a tan solo 6 puntos. Pero los visitantes estaban decididos a dar la campanada y la dieron con un colosal Menry en la pintura. Bluesens Montbus lograba la primera victoria de su historia ante el Fútbol Club Barcelona Rigal y lo hacía por la puerta grande, dejando al Barça Rigal en tan solo 54 puntos, su peor anotación en la historia como local.